Buenas noches, estimada audiencia. Es un placer para nosotros quienes hacemos el proyecto Econatal dirigirnos a ustedes quienes han decidido formar parte de este proyecto. A continuación, presenciaremos una charla de altísimo interés para todos nosotros, pero antes creemos pertinente establecer algunos requerimientos con respecto a esta reunión que nos permitirán que la charla sea fluida y altamente aprovechable. Como primer punto, creemos conveniente que los exponentes, es decir, los que hacemos el proyecto Econatal, vamos a estar en la sala a las 8 en punto o a la hora que tengamos proyectada iniciar la charla. En el día indicado por esta plataforma Zoom, cuya invitación va a ser enviada previamente a la plataforma que se requiere, en este caso WhatsApp. Se va a esperar un máximo de 5 a 10 minutos hasta lograr un aforo adecuado para la charla. Además, los invitados tienen que desactivar el micrófono al ingresar a la sala para evitar interrupciones. El chat asimismo va a quedar abierto para que expongan sus inquietudes o sus preguntas, las mismas que van a ser respondidas por uno de los integrantes del proyecto Econatal. Asimismo, vamos a elegir algunas preguntas que ustedes tengan para que se pueda resolver en vivo. Si alguien desea intervenir en la charla, acotar algo o intervenir de alguna manera, puede usar la opción de levantar la mano que están en sus correspondientes el Zoom para que ustedes nos puedan solicitar levantar la mano e intervenir. Finalmente, la charla será grabada para que ustedes tengan a disposición esa charla y que la puedan usar como ustedes mejor crean conveniente. Bueno, a continuación va a intervenir el señor obstetra Enrique Pavón, quien va a darnos la bienvenida. Además, nos va a presentar de qué se trata el proyecto Econatal. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. A continuación, el doctor Enrique Pavón. Puede activar su micrófono, doctor. Ya, listo. Sí me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Primeramente, buenas noches a todos los asistentes. Ya muchos me conocen. Me da un gusto ver caras conocidas, otras no mucho, pero para eso estamos, ¿no es cierto? Para conocernos, para agrandar este grupo, que es un grupo de capacitación, para mejorar nuestro conocimiento. De parte del proyecto Econatales, para mí un placer darles la bienvenida a todos los colegas, obstetras, obstetrices, médicos, enfermeras y todos nuestros amigos y compañeras que nos acompañan en esta tarde. Les cuento que este proyecto fue pensado por allá en el 2010, cuando un grupo de obstetrices decidimos viajar hasta el Perú para certificarnos en ecografía. Algunos de ellos lamentablemente nunca pudieron ejercer, como su título de ecografistas, otros como mi esposa. Algunos compañeros tuvieron una gran acogida en el Ministerio de Salud Pública y son actualmente los responsables de los servicios de ecografía de los diferentes centros de salud en los cuales laboran. Otros como yo encontramos un nicho en otro lado, en, la, en los servicios privados de STEAM. Entonces, nos hemos demorado muchísimo en este proyecto de educación. Hemos querido sacarlo hoy porque lo vemos pertinente debido a la contingencia de la pandemia, ya que es más difícil ahora capacitarse, buscar sitios de capacitación presencial. La propuesta de estos ciclos de charlas y aprendizaje virtual es brindar un espacio de conocimiento, reflexión y formación de capacidades operativas para promover el desarrollo profesional en nuestro quehacer diario, teniendo como principal objetivo un cambio de paradigma en relación a cómo llevamos nuestro control prenatal, cambiar el modelo, el enfoque y la concepción de cómo estamos llevando nuestro control prenatal, en base a promover nuestras prácticas clínicas basadas en evidencias. Esta necesidad, compañeros, surgió de la práctica diaria, ¿sí? No podemos seguir haciendo el control prenatal de la misma forma que lo hacíamos hace 100 años, hace 50 años. No podemos quedarnos atrasados de los avances
y tecnológicos. Es esta premisa, tema, ¿sí? El primer tema de hoy es el screening de las 11 a 13.6 semanas como punto de partida para guiar nuestro control prenatal. Este primer tema se lo va a dividir en dos partes. La primera parte se la va a realizar el día de hoy, correspondiente al screening de cromosomopatías, ¿sí? La segunda parte corresponde al screening de preeclampsias, que va a ser realizado en una siguiente sesión de capacitación. El día de hoy se hará una revisión de la primera parte, la cual está a cargo del obstetra Miguel Riera. Se los voy a presentar. Tiene un título de obstetra de la Universidad Central del Ecuador. Posee licencias internacionales otorgadas por la de Fetal Medicine Foundation de Londres para el screening de cromosomopatías y preeclampsia. Ha sido asistente a las sesiones globales de la Fundación Internacional de Medicina Fetal en temas de cardiopatías ductodependientes, hidrofetal, diagnóstico temprano de síndromes, diagnóstico temprano de hernias diafragmáticas, hipertensión y embarazo, monitoreo fetal, detección de crecimiento intrauterino. Además de eso, tiene un curso de ecografía morfológica del Instituto de Medicina Fetal de Barcelona y un curso latinoamericano de ecografía materno-fetal, entre otros, ¿sí? Le damos la bienvenida al obstetra Miguel Riera y adelante, Miguelito, con tu charla. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Fuerte y claro. Listo. Entonces, bueno, quiero darles igual las gracias por acoger este webinar y por los temas que se va a tratar el día de hoy. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. De igual forma me indican si es que la pueden ver. ¿Sí? ¿Sí se ve? Listo. Bueno, entonces, como les dije, les doy las gracias por la acogida de este webinar. Espero que la información que hoy día se entregue a ustedes la acojan de la mejor forma y que a partir de esto empecemos a guiar mejor los controles de nuestras pacientes embarazadas. Tal como ya lo dijo el doctor Pavón, en esta primera entrega voy a hablar sobre la importancia del screening entre 11 a 13.6 semanas y cómo va a estar guiado, cómo va a ser este punto de partida para realizar nuestro control prenatal. Y en esta parte especialmente hablaré de los riesgos de una aneuploidía, ¿sí? Entonces, vamos a ver ciertas cositas y empezamos con la charla. Lo primero que se nos viene a la mente, la ecografía cromosómica. Muchos de ustedes ya conocen, tienen un concepto de lo que es la ecografía cromosómica. Está ligada a lo que significa realizar una ecografía entre 11 a 13.6 semanas, ¿sí? Si bien es cierto, esta es una ecografía que se realiza en el primer trimestre, no hay que contextualizarla solo como una ecografía de primer trimestre, ¿sí? Aquí vamos a ver riesgos, ¿no?, que el bebé puede tener para detectar cualquier problema de cromosomopatías y también se realiza un screening de preeclampsia. Así que tenemos que ya cambiar el paradigma tal como lo dijo el doctor y lo que vamos a hacer es no a nombrarlo solo como una ecografía de primer trimestre, como lo indica muchas veces se han visto en la guía de práctica clínica, donde indica solamente realizar un eco de rutina entre 11 a 14 semanas. ¿Cómo tenemos que empezar a contextualizar esto? Pues como el screening de primer trimestre, que va a contemplar varios puntos, varios marcadores, se van a combinar estos marcadores y nos van a dar un riesgo, ¿no? Listo, entonces se va a tratar 4 puntos en esta charla. En primero se va a dar de forma general lo que es la mortalidad materna, fetal y neonatal. De ahí como tal el screening o cribado, a qué paciente se lo debe realizar, a cuál no, ¿sí? Vamos a ver de igual forma el riesgo que tiene una paciente y la combinación entre estos marcadores. Y por último, cómo me resulta la combinación de estos marcadores y cómo puedo guiar mediante el resultado obtenido. Sí, entonces se ha formulado primero unas votaciones para que ustedes las elijan. Ahorita voy a dar una breve charla sobre lo que es mortalidad materna, entonces por favor, Leonardo, si podría ser tan amable de enviar la primera votación para que por favor escojan.
Listo, por favor, se da en la primera pregunta, ¿cuál de las siguientes opciones considera la principal causa de muerte materna? ¿Sí? Tenemos sepsis, hemorragias, trastornos hipertensivos y complicaciones del parto. Por favor, escojan una pregunta y la cerraremos en unos segunditos. Listo, vamos a ver. En el resultado nos da que con un 53% han votado sobre los trastornos no hipertensivos y un 47% unas hemorragias. ¿Sí? Que a la final está un poco relacionado estos dos términos, ¿no? Entonces, les comparto cómo están los resultados realizados y voy a dar una breve introducción sobre la defunción materna. Según la OMS, ¿qué nos indica que es una defunción materna? Es la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días posterior al parto, independiente de la duración y sitio y que esté relacionada con cualquier condición que pueda agravar el embarazo o su atención, sea esta durante los controles prenatales, en vida prenatal o durante el parto. Vamos a ver unas cifras que nos indica el INEN sobre la mortalidad materna para tener una relación. Vemos que en 1990 se ha tenido una cifra estimada o dispuesta de 309 casos de muertes maternas. Comparadas con el 2017, vemos que hay 143. ¿Qué nos indica esto? Pues que si bien es cierto, sí ha habido una disminución de la mortalidad materna, pero en relación con los 309 casos es casi la mitad. Por ende, nos indica que hay una razón de muerte materna de 42.8 por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Sí? Y vamos a ver las principales causas de muerte materna. Según la OMS, pues nos pone en primer lugar las hemorragias graves, principalmente las que están tras del parto. Segundo lugar, infecciones y en tercero, la hipertensión, ¿sí? Llámese esto la preeclampsia o la eclampsia. Hay que tener en cuenta que la OMS, todos sus datos o cifras lo hace de manera global. Y nosotros tenemos contabilizado, igual hasta el 2017, con los datos del INEN, las causas de muerte materna, ¿sí? Y en segundo lugar, nos pone los trastornos hipertensivos. En primer lugar, tenemos un embarazo que termina en aborto, que podría también estar ligado a una hemorragia, pero en sí tenemos que basarnos a trastornos hipertensivos. ¿Por qué les hablo un poco de esto? Pues porque en el screening, que es de primer trimestre, vamos a ver justo estas dos cosas. Uno, un screening de preeclampsia para ver el riesgo que tiene la paciente a sufrir este trastorno, y el otro, pues el riesgo de un feto a tener un problema cromosómico. ¿Ya? Referente al número de defunciones según la causa de la defunción, vemos que en primer lugar tenemos la hipoxia y la muerte fetal no de causa en específica. Y las otras, como ustedes pueden ver, desprendimiento de hemorragia, función o no es una adecuada función de la placenta, están también relacionados con lo que es trastornos hipertensivos. Entonces tenemos que ver que este screening también, o sea, se basa o nos hace referencia a que podemos evitar este porcentaje del 50%, podemos disminuirlo gracias al screening de primer trimestre. Y en las principales causas de muerte fetal, de muerte infantil, pues vemos las dos principales. Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal, puede ser alguna malformación o puede ser los mismos trastornos hipertensivos que afectan de forma directa al feto, y las malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta que las anomalías cromosómicas van a estar ligado a ciertas malformaciones congénitas que pueden tener los bebés. ¿Listo? Eso con respecto a la mortalidad materna. Entonces, para tener claro este primer punto, vamos a ver que el screening tiene mucha importancia en lo que es reducción de muerte materna, ¿sí? Muerte fetal y muerte neonatal, y que está ligada tanto a los trastornos hipertensivos, que sería la primera causa, justamente como ustedes votaron, ¿sí? Con la muerte materna y las anomalías o defectos anatómicos que tiene un bebé, que puede estar causado por una cromosomopatía. Entrando ya en el tema
este screening, vamos a ver en nuestro segundo apartado, ya como es el screening o los marcadores, ¿sí? Y si se aplica a la población de riesgo o si aplicamos a la población en general. Entonces, por favor, yo voy a realizar otra votación para que ustedes, por favor, la elijan. Listo, denme un momento. Listo. La segunda pregunta nos dice, el screening de primer trimestre solo se lo debe realizar a la población de mayor riesgo, ejemplo, una paciente con antecedentes de defectos cromosómicos o una edad avanzada. O la respuesta 2 a la población en general. Sí, por favor, sigan realizando su votación. Listo. Ya. Muy bien. Tenemos que el 92% de los participantes ha elegido población en general, ¿sí? Y tenemos un 8% a la población de mayor riesgo. En este contexto, entonces, vamos a empezar a hablar sobre este tema, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es algo importante, que romper estos paradigmas, ¿sí? Como se lo indicó desde el principio. Ecografía cromosómica tenemos ligado, ya pensamos que es una ecografía entre 11 a 13.6 semanas, pero no es todo el screening que se debe realizar en el primer trimestre. Y la ecografía de primer trimestre, pues, se la puede denominar así. ¿Por qué? Porque voy a ver la viabilidad del embarazo, si es que está, si no hay un embarazo ectópico, si es que el embarazo no es gemelar. Esos puntos voy a ver y datar la edad gestacional, pero no se debe confundir con un screening de primer trimestre, ¿sí? Por favor, eso quiero que ya lo tengan muy, muy separado de estos términos y vamos a empezar a romper estos paradigmas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal como les dije en la guía práctica que nos indica, pues solicitar una ecografía de rutina, ¿sí? Entre las 11 a 14 semanas. Pero por estos términos, pues no nos hace énfasis en que esta es la ecografía más importante durante el embarazo, ¿sí? Y aquí les traigo una diapositiva donde vamos a ver, este es un paper que si ustedes lo ven está realizado el 8 de marzo del 2011, ¿sí? Lo ha realizado el doctor Kypros Nicolaides, que es un ponente mundial sobre la medicina fetal y él es el director de Fetal Medicine Foundation. ¿Qué es lo que nos indica aquí? Pues un cambio de base, ¿sí? Una vuelta en la pirámide del control prenatal. Vemos que esta pirámide de control prenatal pues ha estado establecida desde 1929. ¿Y qué era en sí lo que nos indicaba? Pues que la mayor parte donde hay que tomarle más énfasis a los embarazos es aquí, es en las 37 semanas o a partir de las 30, 37 semanas a las 41. Si podemos ver, tenemos periodicidades más cortas, pero al principio del embarazo pues las periodicidades son largas, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hacía? Que no se detecten a tiempo o que no se evalúe el riesgo de esa paciente. Y al final del embarazo o en las semanas finales, pues ahí recién esperar a que nos salte ya la anomalía, la patología, ¿sí? Para poder actuar. Entonces, en este paper lo que nos indica es que esta pirámide tiene que ser de base invertida, donde lo principal en el control prenatal será a las 12 semanas, ¿sí? Entonces, a las 12 semanas, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a realizar el screening de primer trimestre, evaluar los riesgos, ¿sí? Y según esto, lo que nos dice el doctor Nicolaides es que evaluando el riesgo, vamos a ver si es que hay un riesgo elevado, pues se derivará al especialista para hacer controles a partir de las 12 semanas en adelante, dependiendo de cada paciente. No todas las pacientes pueden tener el mismo control a las mismas fechas, porque todo depende del estado de la paciente y el estado del feto como paciente, ¿sí? Y a partir igual de las 12 semanas, si tenemos riesgo bajo, pues continuar con nuestro control habitual a las 20 semanas y así periódicamente hasta las 37 o 41 si no se produce el parto, ¿ya? En este contexto, lo que vamos a hablar entonces ya es del screening de primer trimestre. Este screening de primer trimestre es un test combinado que se realiza en 2 tiempos, ¿sí? El primero,
Vamos a ver el test o screening entre las 11 a 13.6 semanas. Vamos a ver que se cuenta con marcadores de aneuploidías, ya que son marcadores que se revisan en el feto para ver cómo está, medirlos, y eso nos evaluará un riesgo, ¿sí? En el contexto de solo aneuploidías, pues vamos a ver también que se realizan marcadores bioquímicos como la fracción beta libre del HCG y también la proteína A plasmática ligada al embarazo. Esto al menos es para realizar el screening de aneuploidías. También debemos realizar dentro de este screening por vía ecográfica, pues revisar cómo está los IP de la arteria uterina, el Doppler de la arteria uterina, y en modo de los marcadores bioquímicos, pues vamos a ver lo que es las concentraciones de las concentraciones de la PLGF. ¿Qué es PLGF? Pues es el factor de crecimiento placentario. Con esto combinado nos va a dar los riesgos, tanto para aneuploidías y tanto para preeclampsia, ¿sí? Entonces, tal como se lo realizó en la votación, el screening o cribado para la población de mayor riesgo, teniendo entendido esta población que ha tenido algún antecedente de cromosomopatía o que ha sido, que ya tiene una edad avanzada, o población en general. Sí, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues según la Fetal Medicine Foundation nos dice que toda mujer tiene el riesgo de que su feto o bebé tenga un defecto cromosómico, ¿sí? Independientemente de que haya tenido algún antecedente o de su edad, ¿sí? ¿Qué significa? Que tenemos que realizar a la población en general. Recuerden siempre que el screening o tamizaje se debe realizar de manera universal, ¿sí? Solo las pruebas diagnósticas se realizan a la población de mayor riesgo. Entonces tenemos que tener claro que el screening, ¿sí? No es una prueba diagnóstica, ¿sí? El eco cromosómico que se envía generalmente no es una prueba diagnóstica, porque generalmente los pacientes llegan a realizarse el eco indicando que le han mandado a ver si el feto, si su bebé tiene síndrome de Down, y no es eso lo correcto, ¿sí? Debería encaminarse a evaluar el riesgo, ¿ya? ¿Cuáles son los requisitos para realizar este screening ecográfico? Pues los principales, que el embarazo curse entre 11 a 13.6 semanas, o que la medida LCR, longitud coronilla rabadilla, esté entre 45 a 84 milímetros. La vía de la realización pues, puede ser por las dos formas, vía abdominal o vía transvaginal. Teniendo en cuenta esto las limitaciones que existen, vía abdominal, pues puede haber condiciones maternas, especialmente lo que es el índice de masa corporal, ¿sí? Que nos va a dar un cierto sesgo en revisar nuestro feto. ¿Por qué? Porque hay un panículo adiposo que no va a permitir que los haces de ultrasonido lleguen bien al feto. Y por la vía transvaginal, dependiendo de las semanas y también de las condiciones fetales, la posición, ¿sí? Tenemos que esperar que el feto se ponga en una posición adecuada para poder realizar las mediciones. Importante del screening también, pues que nos va a dar la datación correcta de la edad gestacional. Debemos tener entendido que la fecha de menstruación, por mucho que la paciente sepa exactamente cuándo menstruó, pero tiene un rango de error de 10 días versus a la ecografía que tiene de 5. En este sentido, pues prefiero escoger la ecografía que tiene un sesgo de 5 días versus la fecha de menstruación, que por más que la paciente me diga, sí, yo estoy segura que menstrué esa fecha, tengo anotado y todo, pues hay un sesgo de 10 días, ¿no? Aquí les muestro una imagen de un feto, ¿sí? De 13 semanas con 5 días. ¿Cómo tienen que revisar ustedes que está en la ecografía medida o bien realizada? Pues tenemos que ver primero que el feto tiene una posición, como ven aquí, el feto está en un corte sagital medio, está en una posición de reposo o posición neutra, no está ni muy hiperextendido o hiperflexionado, y que la medida se realiza desde la punta de la cabeza hasta la punta de las nalguitas. Eso es lo correcto que debería hacerse, ¿sí? Y lo correcto que deberían ustedes evaluar en sus ecografías. ¿Por qué? Porque es su paciente, entonces ustedes tienen que vigilar que las cosas que ustedes envían a realizar, pues que estén bien hechas, no hechas a la mitad o más o menos. Tienen que revisar eso. ¿Por qué? Pues porque para las ecografías existen protocolos, ¿sí? Que ya están establecidos internacionalmente y nos indican cómo tiene que ser realizada la ecografía. Aquí les traigo un ejemplo, ¿sí? Este es un feto, aproximadamente 12 semanas. Si vemos
nuestro feto, pues, está en una posición neutra, ¿sí? Está en una posición neutra, no está hiperextendido, hiperflexionado, pero que vemos que el dorso del bebé está en la parte anterior, ¿sí? Está en la parte anterior y podríamos decir, sí, vamos a medir cómo está la frecuencia, la LCR de este bebé. Podemos decir, porque le vemos normal, pero por las guías internacionales, pues esta no es la mejor medida, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esta parte. Listo. Entrando ya a hablar sobre los marcadores ecográficos, vamos a tener dos clases de marcadores. Los marcadores de base y los nuevos marcadores ecográficos. ¿Qué significan los marcadores de base? Pues significa que estos marcadores, lo que se va a revisar en la ecografía, nos va a delimitar ya el riesgo que existe, ¿sí? Para que ese feto sea afectado con alguna cromosomopatía. Y los nuevos marcadores, ¿para qué nos sirve? Pues porque si tenemos un marcador de base y nos sale un riesgo elevado, alto y eso, pues podemos aplicar estos nuevos marcadores para evaluar qué pasa con ese riesgo. Si disminuye mi riesgo o por lo contrario lo aumenta, ¿sí? Y principalmente, ¿qué vamos a ver? Pues es para ver tres riesgos sobre trisomía 21, 3 y 18, pero especialmente la 21 que es la más estudiada, ¿sí? Dentro de los marcadores de base tenemos la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca. Ya veremos uno a uno de qué se trata, ¿no? Y en los nuevos marcadores, el hueso nasal, el ductus venoso y el flujo de la tricúspide, ¿sí? Que es el flujo, el paso de sangre a través de la válvula tricúspide. También tenemos un nuevo marcador que es el ángulo frontomaxilar. Este solo está evaluando, ¿sí? Si bien es cierto, se puede ya ver y tomar unas medidas, pero tiene una sensibilidad baja. Entonces, es por esto que en las guías internacionales todavía no se lo toma en cuenta. A posterior, con el resto de investigaciones, se verá. Si es que tiene una mayor sensibilidad, pues se le podrá adecuar a un nuevo marcador o incluso a un marcador de base. Hablando ya de los marcadores de base, tenemos a la translucencia nucal. ¿Sí? La translucencia nucal no es más que una colección de líquidos, ¿sí? Entre la piel y el hueso occipital, ¿sí? Es una colección de líquido. ¿Y qué vamos a ver? Pues se puede realizar esta medición a partir de las 11 a 13.6 semanas. ¿Por qué? Pues tenemos ciertos parámetros por los que nos indica. A las 11 semanas, pues porque si tenemos una translucencia nucal que está elevada, nos va a dar tiempo, uno, de evaluar el riesgo y de hacer una prueba diagnóstica, ¿sí? Que es un procedimiento invasivo dentro de esas semanas, ¿sí? Ya voy a explicar sobre las pruebas invasivas para tener un poco más de conocimiento. Y hasta las 13 semanas, ¿por qué? Pues porque los fetos adoptan una posición cefálica. Entonces, ¿qué significa, no? Si nuestro bebé debemos tener una posición neutra, ¿sí? Con el dorso en la parte posterior, ni muy hiperextendido ni muy hiperflexionado. Si el bebé se pone en posición cefálica, no vamos a poder realizar bien esta medida y va a ser más difícil, ¿sí? La otra consideración es que a las 11 semanas un feto todavía no puede llegar a tener 45 milímetros, ¿sí? Más o menos 45 milímetros está para 11 semanas con 2 días. Entonces hay pacientes que justo llegan a 11 semanas y nuestro feto puede medir 40 a 42 milímetros. Mientras no llegue a 45, pues no se puede realizar, ¿sí? Y lo otro, que ¿por qué se aplica hasta las 13.6 semanas? Pues porque a partir de las 13 semanas en fetos cromosómicamente normales, nuestra translucencia nucal va a empezar a disminuir, ¿sí? Vamos a tener aquí en esta tablita, vemos la detección, ¿sí? La tasa de detección solo de la translucencia nucal y vemos que tiene una tasa de detección para trisomía 21 entre el 75 a 80%, ¿sí? Y que esta translucencia nucal, el otro paradigma que tienen ustedes que irlo rompiendo es que no solamente se trata de un problema cromosómico. Pueden existir translucencias nucales aumentadas que se asocian a defectos fetales o síndromes genéticos, ¿sí? Defectos cardíacos principalmente y de defectos del drenaje linfático. Está ligado también a muerte fetal y dentro de los fetos que son cromosómicamente normales, que hay un porcentaje, ¿sí? Y que tienen una translucencia nucal aumentada, la mayoría de ellos nacen sanos. Entonces, es por esto que debemos catalogar nuestro screening como riesgos, no solo por una medida, ¿sí? Listo, y aquí les traigo una presentación, igual unas imágenes de cómo tienen que revisar que esté tomada la medida, ¿sí? Vemos que nuestro feto aquí
tiene pues una posición neutra, ¿sí? Con el dorso posterior. Vemos que hay líquido entre el mentón, la puntita de la nariz, el huesito del maxilar, ¿sí? Y aquí vemos una colección líquida, ¿sí? Tienen que revisar pues que las medidas estén de dentro a dentro, como se llama, ¿no? O sea, dentro de la membrana, o sea, dentro de la última línea de la piel y del hueso occipital. ¿Cuándo está mal medido? ¿Cómo no se debe medir? Pues cuando el bebé está hiperextendido, vamos a ver que aquí nuestra translucencia nucal se está agrandando, entonces es una mala medida. Y acá le vemos al bebé que está un poco flexionado y un poco hacia un lado, no está sobre la línea media, ¿sí? No está en un corte sagital. ¿Cómo vamos a valorar el corte sagital? Pues viendo esto, viendo el huesito, la punta de la nariz y aquí el hueso del paladar. Así vamos a evaluar y como vemos aquí, pues no tenemos esta silueta. Entonces es importante revisar en sus ecografías que esté de esta forma tratada la translucencia nucal. ¿Sí? Otro punto importante que vamos a empezar a romper los paradigmas, generalmente se dice que una translucencia nucal mayor a 3 milímetros es el problema. ¿Sí? Menor a 3 milímetros nos indica que no hay ningún problema, que está bien y siga. Pero no es así. Tenemos que contextualizar la medida de la translucencia nucal de acuerdo a la edad gestacional. Si vemos aquí, tenemos una translucencia nucal de 1.6 a las 12.3 semanas. Entonces, según esto, vamos a evaluar si esa translucencia nucal se encuentra en un valor normal o se encuentra en un valor patológico. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues ustedes deberían verificar la medida de la translucencia nucal con calculadoras fetales, ¿sí? Para evaluar ¿qué? Pues el percentil que tiene la translucencia nucal según la edad gestacional por LSR. Entonces, aquí les traigo un ejemplo que al final les voy a indicar igual cómo se debe realizar el cálculo en la calculadora fetal de la Fetal Medicine Foundation, donde si se dan cuenta yo he puesto la translucencia nucal la misma, 2.9. La diferencia son a qué semana se la ha medido. Con un feto en 45 milímetros, con una translucencia de 2.9, tenemos un percentil 94. Sí, es un percentil ya elevado, obviamente. Y tenemos la misma medida, pero tenemos con un feto de 75 milímetros y vemos que el percentil de la translucencia nucal está en la media, 54. Entonces tenemos que empezar a ver eso. ¿Por qué? Pues porque generalmente tienen que ver que las ecografías reporten el riesgo. Si hay ecografías que no reportan el riesgo, que solamente reportan la medida, pues no es lo adecuado. Pero si les llega a esos pacientes así, traten por favor de usar la calculadora fetal, ¿sí? Y verifiquen el percentil que les da de la translucencia nucal. Y obviamente verifiquen que la toma de la imagen sea buena, ¿sí? Que esté medido donde debe ser, que el feto esté en una buena posición. Eso es lo que deberían ver principalmente, ¿no? Vamos a tener el segundo marcador de base, que es la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es un marcador de base? Pues según igual la Fetal Medicine Foundation nos dice que la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto, nos va a indicar la diferencia entre las 3 trisomías que existen, ¿sí? Teniendo en cuenta con los percentiles igual según la edad gestacional, vemos que en la trisomía 21 hay un leve incremento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que sobrepasa el percentil 95. En la trisomía 18 vemos en cambio que hay una disminución, ¿sí? Hay una leve disminución, llegando bajo el percentil 5, bajo el percentil 1. Y la gran diferencia que vemos es en la trisomía 13, ¿sí? Donde vamos a ver que los percentiles de la frecuencia cardíaca están demasiado elevados, están sobre el percentil 95. Entonces, esta frecuencia cardíaca en sí nos da la relación entre, porque podría ser una trisomía 21-18, pero nos va a dar mejor sensibilidad entre la trisomía 13 y 18, ¿sí? Porque ahí se va a ver el cambio entre las frecuencias cardíacas. Aquí estamos viendo igual un feto entre las 12.6 semanas con una frecuencia cardíaca de 161 y que estaba normal, ¿no? Hablando de los marcadores o de los nuevos marcadores, tenemos el ductus venoso. ¿Qué es el ductus venoso? Pues el ductus venoso es una venita comunicante, ¿sí? ¿Qué va a comunicar? Pues la entrada del cordón umbilical que pasa por el hígado
y se va a conectar a la vena cava inferior. ¿Para qué? Pues para pasar sangre oxigenada directamente y que no se quede solo redistribuida en el hígado. ¿Cuál es la imagen igual que deben revisar? Pues deben revisar que esté obviamente el feto con la caja de Doppler color y aproximadamente en este punto donde tiene más color, ahí está nuestro flujo de ductus venoso. ¿Qué es lo que deben revisar en el resultado de este flujo? Pues la onda, ¿sí? La onda tienen que revisar cómo esté. Es una onda trifásica que tiene una sístole y una diástole con velocidades altas y tiene una contracción atrial, ¿sí? Tiene con un flujo anterógrado, ¿sí? Esto es lo normal, esto es lo que se debería ver, esto es lo que ustedes tienen que evaluar en las ecografías que envíen, ¿sí? ¿Cuándo es lo patológico? Pues cuando vemos un flujo reverso de esta onda A o cuando vemos una ausencia. O sea, vemos solamente la onda hasta aquí, no vemos flujo reverso, vemos un espacio negro y sigue la onda. Eso es lo patológico. Y dentro de lo patológico y lo normal, también tenemos que diferenciar entre contaminaciones que podrían hacernos pasar por un hallazgo malo o bueno, ¿sí? Como el ejemplo aquí, hay una contaminación de la vena hepática. Si ustedes se dan cuenta, en el ductus venoso hay el mismo color, ¿sí? Hay el mismo color, no hay diferencia de colores. Y lo que vamos a revisar es que, es que exista la misma cantidad de color. Y como ven aquí, hay diferencia de colores, ¿sí? Hay un color más blanco, otro más opaco, si hay una escala diferente de grises. Y vemos que el flujo de aquí está reverso, entonces podríamos nosotros confundirlo con un flujo anómalo, un flujo reverso, y no sería lo adecuado. Y en esta toma de aquí vemos una contaminación por la vena umbilical. ¿En qué nos va a repercutir esto? Pues que si tenemos un flujo ausente, no lo vamos a ver y vamos a pasar por alto pensando que es un flujo normal, ¿sí? ¿Cuándo es más común ver este flujo reverso? Cuando se realiza la medición a las 11 semanas en vez de las 3, o sea, mientras más temprano puede haber un falso positivo de este flujo. ¿Cuándo vamos a ver igual elevado? Cuando hay una translucencia nucal aumentada, entonces ahí vamos a combinar ya dos resultados para sacar un riesgo, y en la raza negra. Y especialmente en qué está asociado este flujo este ductus venoso, pues principalmente en cromosomopatías, segundo, defectos cardíacos, y esto es lo que más se relaciona, ¿sí? Porque este es un vaso, ¿sí? Que conecta directamente la cava inferior hacia el corazón, entonces tenemos que evaluar después a posterior qué es lo que está pasando con el corazón. Y en el tercer trimestre, pues se asocia con una muerte fetal. De igual forma, existe una cantidad, ¿sí? Un porcentaje de fetos cromosómicamente normales que tienen un flujo reverso o ausente, ¿sí? Pero de estos fetos euploides o normales, el 80% es un embarazo normal, ¿sí? Y comparado a la trisomía, pues la trisomía siempre va a sacar mayor partido, va a sacar el 65%, ¿sí? De relación entre un ductus anómalo y la cromosomopatía del trisomía 21, y entre la 18 y la 13 del 55%, ¿ya? El segundo marcador que se debe evaluar es el hueso nasal. El hueso nasal vamos a identificarlo, o se lo puede ver como que, pues por tres líneas. La una es la punta de la nariz, la línea de la punta de la nariz. La otra, el borde o la línea de la piel. Y la tercera, el hueso, ¿sí? Que es más ecogénico que la piel o es más claro, ¿sí? ¿Cuándo vemos que está presente? Pues cuando este huesito es más ecogénico o es más blanco que la piel. ¿Cuándo es no visible? Pues cuando no se lo determina o no se lo ve, o cuando la ecogenicidad o el color del hueso no se diferencia con la piel, es del mismo color, ¿sí? Entonces, y lo principal también, ¿cómo vamos a ver que está bien medido? Pues ese hueso nasal, como ven aquí, está el maxilar superior y no se ve ninguna imagen aquí ecogénica o blanca, ¿sí? Que este es el proceso cigomático. Esto significa que el bebé no está en posición sagital, sino está un poco lateralizado el corte o el bebé. Entonces hay que mover un poco el transductor y revisarlo bien, ¿sí? Entonces, en esta imagen, por favor, no tiene que estar tomada en cuenta el hueso nasal. El hueso nasal en este trimestre no se lo mide, ¿sí? Se lo ve si está presente o no está presente, ¿ya? De igual forma, ¿cuándo es más común que no esté presente este hueso? Como vemos en la imagen de aquí, ¿sí?
pues cuando se lo mide antes a las 11 semanas que a las 13, cuando la translucencia nucal está aumentada, y otra vez cuando es una raza negra. Entonces, especial cuidado en ver siempre raza negra, puede ser que no se identifique o el hueso nasal o el ductus venoso puede ser con un flujo aparentemente anómalo, ¿no? Y vamos a ver que igual en las trisomías 21, pues se presenta en el 60%, en la trisomía 18, 50% y en la 13 un 40%, ¿sí? El otro nuevo marcador es el flujo tricuspidio. ¿Qué es el flujo tricuspidio? Pues es el paso de la sangre a través de la válvula tricúspide, ¿sí? ¿Cuál es la válvula tricúspide? Es la válvula que está hacia el lado derecho del corazón, ¿sí? ¿Qué van a evidenciar igual en esta toma? Pues van a ver el ciclo cardíaco, ¿sí? Van a revisar cómo está la sístole, ¿sí? La onda E y la onda A, esto es lo normal que debe existir, ¿sí? Y en la diástole, pues que no hay flujo o que no se regresa la sangre, por decirlo así. ¿Cuándo es anormal? Pues cuando vemos que en la diástole hay un flujo retrógrado que significa que la sangre se está pasando, ¿sí? Se está regresando a la cavidad anterior. Eso es algo anómalo, ¿sí? De igual forma, ¿cuánto es más común? Casi como en las otras marcadores, ¿sí? Entre las 11 a 13, si es que es más antes medido, de las 11 que a las 13, o entre las translucencias nucales aumentadas. Y obviamente, si este es un mal paso que se está dando a través de la válvula tricúspide, pues va a tener una asociación con defectos congénitos, ¿sí? Defectos congénitos cardíacos. De igual forma, tienen que evaluar, ver cómo les envía la imagen, ¿sí? Tienen que revisar aquí que existe, pónganse aquí, un flujo que está retrógrado, ¿sí? Pero vemos que este flujo, a diferencia de este llega más a 120 centímetros sobre segundo, no llega ni a 40. Este es el flujo de la aorta, entonces este flujo es normal. ¿Cuándo van a ver ustedes a catalogar si el doctor ha realizado este nuevo marcador y está anómalo? Pues cuando vean que este flujo sea mayor de 60 centímetros sobre segundo, ¿sí? Así como en este caso, ¿ya? Entonces, contextualizando, siempre tenemos los marcadores de base y los nuevos marcadores. Tal como dice, ¿cuál es la base para poder revisar el riesgo? Pues va a ser la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca. Con ese vamos a evaluar el primer riesgo, ¿sí? Vamos a evaluar los riesgos que tiene para trisomía 21, 3 y 18. Y según esto vamos a aplicarlo también para ver cómo va a estar, si es que se va a aumentar el riesgo, se va a disminuir dependiendo de los nuevos marcadores que apliquemos, ¿ya? Y continuando, tenemos la segunda parte, ¿sí? Estos son los marcadores bioquímicos que también nos sirven para verificar nuestro riesgo, ¿sí? Nuestro riesgo a que un feto presente un problema cromosómico. En los marcadores bioquímicos, pues, ¿qué son? Pues hay una asociación con alteraciones en las concentraciones del suero materno. ¿Qué es lo que se va a revisar? Pues la fracción libre de la beta-HCG y la proteína plasmática que está ligada al embarazo. Si se realizara solamente el cálculo de riesgo, tomando en cuenta solo los marcadores bioquímicos, no marcadores ecográficos, tenemos una tasa del 65% con falsos positivos del 5%. A diferencia de un marcador ecográfico, ¿sí? Vemos que está con un 75 o 80, más lo que se ve en la literatura, 80% de una tasa de detección solo con marcador ecográfico sin marcador bioquímico. Entonces, eso tener en cuenta. Y aquí vemos, pues, que la fracción libre de la beta-HCG primero tiene que estar expresada en múltiplos de la mediana. Esto se realiza dependiendo igual de las semanas de gestación y de la máquina que se utilice. En nuestro centro hacemos estos marcadores bioquímicos y obviamente ya se entrega con los múltiplos de mediana que debe ser. Sí, vamos a ver que la relación entre la fracción beta libre de la HCG, pues con la trisomía 21 vemos que siempre está disminuida a diferencia de una trisomía 21. Y que con la proteína plasmática, pues vemos que es lo contrario, ¿sí? En fetos cromosómicamente normales está aumentado a diferencia de la trisomía 21. Pero vamos a ver que el valor entre los fetos euploides no pasa de 1. Como vemos aquí, en fetos euploides o cromosómicamente normales, la tasa pues está llegando al 1.
Y en los fetos euploides, pues igual está llegando a 1, ¿sí? Valores fuera de esos rangos, pues sería que están que están alterados por algún defecto cromosómico, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos indica igual la Fetal Medicine Foundation? Pues, ¿en qué tiempo se debe realizar esta medición? ¿Sí? Vamos a ver que los fetos euploides, como le digan, tienen una múltiple de mediana que está entre 1 y que hay diferencia entre la fracción libre, ¿sí? Es mayor la diferencia a la semana 13 que a la semana 11. En comparación con la PAPAID, ¿sí? Vemos que en la semana 11 tiene mayor diferencia versus a la 13, que casi estamos igualando a un fetos cromosómicamente normales. En este contexto, ¿qué significa? Pues que si se hacen estos marcadores bioquímicos antes, en la semana 11, pues es mejor, ¿sí? Eso es lo que estamos revisando aquí, ¿sí? Tiene una mayor tasa de detección de riesgo, ¿sí? Recuerden, de riesgo, no es una prueba diagnóstica, de riesgo de que el feto presente trisomías. Y se lo ha comparado con la ecografía a las 12 semanas y la extracción de estos marcadores bioquímicos y análisis a las 10, y vemos que tiene una tasa de detección mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Aunque sea hecha a las 11 semanas, pero si se lo realiza a las 10, tenemos mayor tasa de detección, ¿sí? De riesgo de que un feto presente cromosomopatías, si combinamos con la ecografía de 12 semanas. ¿Sí? Y lo que vamos a ver, obviamente, es que aquí tenemos que realizar, entonces, que primero a la paciente tenemos que realizarle una ecografía para saber cuántas semanas tiene de embarazo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos guiarnos por la fecha de su menstruación, pero ¿qué tal? Hay pacientes que se equivocan, ¿sí? Hay pacientes que piensan que menstruaron en tal fecha o que no se acuerdan, y nosotros, obviamente, ¿qué hacemos? Enviamos a realizar, ¿no? En este caso, pues tenemos que empezar a enviar. Lo óptimo es empezar a enviar a hacer marcadores bioquímicos a las 10 semanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos vaya a dar una mayor tasa de detección, ¿sí? De riesgo de aneuploidías. Entonces, tenemos que datar nuestra edad gestacional para nosotros estar seguros cuántas semanas tiene e indicarle a la paciente que a las 10 semanas, que sería lo óptimo, se realice los marcadores bioquímicos, ¿no? Entonces, para terminar esta segunda parte, lo que debemos tener claro es que el screening tiene que ser realizado a la población en general. Recuerden, el tamizaje no es una prueba diagnóstica. Solo en pruebas diagnósticas realizo a mi población de riesgo. El tamizaje es general, ¿sí? Que tenemos una tasa de detección de riesgo de aneuploidías solamente con marcadores cromosómicos del 80%. Si tenemos solamente de bioquímicos del 65%, pero si lo combinamos tenemos una tasa, dependiendo, trisomía 21 puede ser del 90%, trisomía 3 y 18 pues del 95%, como se lo está viendo aquí, ¿no? Listo. Ahora, dentro del riesgo, vamos a ver, dentro de, perdón, del screening ecográfico, vamos a ver el tercer punto, que es el riesgo basal y la combinación con los diferentes marcadores que existen. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo basal? El riesgo basal no es más que el riesgo que tiene toda paciente embarazada, ¿sí? De tener un feto afectado con algún defecto cromosómico, dependiendo de la edad. ¿Sí? Como vemos aquí en el protocolo del Clinic de Barcelona, nos indica una tabla que está sacado de aquí, de este artículo de Current, que está realizado desde 1987, que ya se evaluaba el riesgo, ¿sí? Donde nos indica que a tal edad gestacional tiene un riesgo la paciente de que un feto salga afectado con un problema o defecto cromosómico, ¿no? Y vamos a tener que la combinación de los marcadores o el test combinado, que propiamente se llama, recuerden, ecografía o screening de primer trimestre significa un test combinado. En 2 pasos vamos a tener una tasa de detección de trisomía 21 del 90% con falsos positivos del 4%, ¿sí? Y una tasa de detección de trisomía 3 y 18 del 95% con falsos positivos 3.1. Entonces vemos nosotros que la mejor forma de evaluar este screening, de ver cómo está, es toma de muestra a las 10 semanas y el ultrasonido a las 12, que va a tener una mayor tasa de detección de riesgo. ¿Sí? Listo. Les voy a hacer igual una encuesta para valorar qué respuesta me dan y continuar igual con la charla, ¿sí?
Entonces voy a lanzar la siguiente pregunta. Perdonen. Ya. En vista que ya vimos lo de la translucencia, vamos a ver cómo responden esta pregunta. ¿Sí? La pregunta es, ¿a partir de qué medida considera una translucencia nucal patológica? Listo, sigan votando. Muy bien. Vamos a finalizar la votación. Tenemos en primer lugar ninguna de las anteriores y sí, esa es la respuesta adecuada. Como les dije, no tienen que dejarse llevar por el número o el resultado que les sale en milímetros de la translucencia, ¿sí? No es ninguna, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nos indican y está establecido que 3 milímetros ya es un percentil 95, pero tenemos que empezar a verificar la translucencia nucal para las semanas de gestación por la medida del LSR del bebé. ¿En qué? Pues en las calculadoras fetales, ¿sí? Listo, para continuar con la charla, vamos a ver entonces, una vez que nosotros hemos realizado nuestra combinación de los riesgos, y ya sabemos que si combinamos el riesgo tenemos una tasa del 95 y del 90 para trisomía 21 y 13 y 18, 95. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa con eso de combinación? ¿Qué resultados nos da? Pues vamos a ver qué es lo que nos resulta de la combinación y cómo vamos a guiar nuestro control prenatal, ¿sí? Entonces vamos a ver en este contexto una clasificación. ¿Qué es lo que deben ustedes siempre revisar? Pues los riesgos, ¿sí? Los riesgos es lo que ustedes tienen que revisar. Tienen que clasificarle a ese feto dependiendo de la edad gestacional, las condiciones maternas, la edad gestacional, en riesgos. Entonces, en nuestro centro, ¿nosotros qué realizamos? Pues nosotros realizamos la medición de los marcadores de base, ¿sí? Y emitimos un valor, un número que es estadístico, ¿ya? Y según eso, nosotros enviamos el reporte, también indicamos, pero lo óptimo tienen que indicar en su control prenatal. En Barcelona, en el Clinic, ¿qué es lo que hacen? Pues generalmente la paciente se hace la ecografía e inmediatamente pasa donde él o la obstetra, ¿sí? Obstetra, por favor, ténganlo presente. O sea, aquí nuestra colaboración es importante, ¿sí? Porque a la paciente tenemos que asesorarle en el riesgo, ¿sí? Entonces, tenemos que saber que existen riesgos que nos dan los resultados de realizar este test combinado. Tenemos 4 riesgos establecidos por el protocolo del Clinic de Barcelona, clasificados de riesgo bajo, intermedio, alto y muy alto, ¿sí? Estos nos da unos números que son estadísticos. ¿Qué nos va a significar? Que un feto puede estar afectado dentro del número establecido de fetos que se presenten en esta clasificación, ¿sí? Entonces vamos a ver que en riesgo bajo hay la posibilidad de que un feto salga afectado dentro de 1100 o más, ¿ya? Un riesgo intermedio, igual que un feto salga afectado dentro de 251 a 1100 fetos, ¿sí? El riesgo alto, pues que esté un feto afectado entre 11 a 250 fetos. Y un riesgo muy alto de que un feto presente una anomalía cromosómica entre 2 a 10 fetos, ¿sí? Independiente del número. Un ejemplo, pues, si me sale un riesgo alto de 1 en 11 y me sale otro feto con un riesgo de 1 en 100, pues es un riesgo alto y tengo que ver una conducta a seguir para realizar mi control prenatal. Lo normal de nosotros, ¿qué es? Pues vigilar el riesgo y asesorar. Entonces, si tenemos un riesgo bajo, pues tranquilamente seguimos con el control normal a las 20 semanas, ¿sí? Pero si presentamos riesgos intermedios a muy altos, tenemos que derivar, ¿sí? Al siguiente nivel de atención, ¿sí? Entonces, eso es lo que se debería hacer. A nivel del protocolo y en España, en Barcelona, ¿qué es lo que realizan? Pues cuando hay riesgos altos y muy altos, hacen pruebas invasivas. ¿Cuáles son las pruebas invasivas? Pues una biopsia de vellosidad coreal entre las 11 a 14 o una amniocentesis a partir de las 16 semanas, ¿sí? ¿Por qué se lo realiza? Porque la prueba invasiva sí es una prueba diagnóstica, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. Nosotros tenemos que asesorar bien a nuestros pacientes desde por qué le estoy mandando a hacer la ecografía.
porque generalmente lo que se les dice es que se realiza la ecografía para ver si su bebé tiene síndrome de Down, y no está bien asesorado esa parte, ¿sí? Tenemos que asesorar indicando que se debe realizar la ecografía, tenemos también que asesorar que necesitamos marcadores bioquímicos a las 10 semanas para en conjunto combinarlos y que nos determine un riesgo a que ese feto salga afectado con una trisomía 21, o una trisomía 13, o una trisomía 18, ¿sí? Eso es lo que se debe indicar. ¿Listo? Cuando tenemos un riesgo intermedio, pues tenemos dos opciones según el protocolo de Barcelona, hacer un ADN fetal, ¿sí? En sangre materna o una prueba invasiva. ¿Sí? En el riesgo bajo, como indique, pues es un control normal. Ahora, nosotros tenemos también que tener en claro que depende de cada paciente, ¿sí? Podemos tener una paciente de 40 años con una primera gesta sin antecedentes de ninguna cromosomopatía, ¿sí? Sin antecedentes de ninguna cromosomopatía y que nos dé un riesgo intermedio. Listo. Y podemos tener en la otra sala una paciente de 25 años que tiene un antecedente de una cromosomopatía en un embarazo anterior y nos da un riesgo intermedio. Entonces tenemos que clasificar a nuestra paciente según el contexto que está viviendo ese rato, ¿sí? Porque no por el hecho de que es un riesgo intermedio directamente puedo mandar ya, hágase una prueba invasiva o hágase un ADN fetal. Y hay que tener en cuenta que el ADN fetal y la prueba invasiva pues son costosas, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, riesgo alto y muy alto, prueba invasiva, riesgo intermedio, ADN o prueba invasiva según el protocolo de Barcelona. Pero nosotros tenemos que adecuarlo a nuestra realidad, ¿sí? Adecuarlo a nuestro sistema de salud. Entonces, en el riesgo intermedio, ¿qué es lo que se debería hacer? Pues principalmente realizar pues la transferencia, la referencia al nivel superior. Pero ustedes saben que a veces la referencia se demora o la paciente no llega a la consulta, que es un ejemplo, se hizo el eco a las 13 y de aquí la vemos a las 19 semanas. Y no tuvo ningún control por ningún nivel superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues generalmente si tenemos un riesgo intermedio realizado por los marcadores de base, que son la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca, podemos aplicar los nuevos marcadores. ¿Cuáles? Pues principalmente el hueso nasal, el flujo tricuspidio y el ductus venoso, siendo que es un marcador secundario o un marcador no secundario, sino un nuevo marcador, pero hay que medirlo siempre porque eso nos va a dar riesgo para alguna cardiopatía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir esto para clasificar de nuevo, reclasificar mi riesgo. Voy a ver qué es lo que pasa, si es que mi riesgo se eleva o se disminuye. Lo otro que podemos hacer nosotros es marcadores bioquímicos. ¿Cómo? Generalmente y actualmente ustedes saben que casi las pacientes será escaso las que se realizan en los centros especializados como donde nosotros, que nosotros recomendamos cuando vemos un riesgo intermedio o ya dentro de la consulta realizamos esta asesoría para indicar el screening de primer trimestre y los pasos a seguir en el primer trimestre. Pero hay pacientes que no se realizan, que solo han llegado a realizarse la ecografía cromosómica, ¿no? Dicha vulgarmente, ¿no? Entonces, si le realizamos los nuevos marcadores y nos sale igual un riesgo intermedio. ¿Qué podemos hacer? Pues aplicar marcadores bioquímicos en ese momento, sea que como les indiqué, los marcadores, la mejor forma de ver es a las 11 semanas más que a las 13, pero igual tenemos una diferencia. Entonces, mientras tengamos diferencia entre fetos cromosómicamente normales y afectados, podemos realizar un marcador bioquímico. Podemos aplicar un marcador bioquímico que va a ser mucho más barato que un ADN fetal, que está por cerca de los $1,000, $800, $1,000, versus un marcador que va a salir económicamente mejor, ¿sí? Podemos también decirle a la paciente que puede hacerse un ADN fetal. El ADN fetal también es una prueba de tamizaje o de cribado, no es una prueba diagnóstica. La diferencia es que el ADN fetal es el 99% más sensible. Ojo, no porque sea 99 quiere decir que es infalible, no, porque no es 99.99, es 99. ¿Sí? Entonces tenemos 0.1 de que nos da un falso positivo, un falso negativo, ¿no? Podemos indicarle también la prueba invasiva o, según el seguimiento, realizar a las 20 semanas con marcadores de segundo trimestre, marcadores cromosómicos, marcadores ecográficos de segundo trimestre,
o podemos también mandarle a hacer marcadores bioquímicos de segundo trimestre, ¿sí? Entonces, esto tenemos que nosotros ligarlo, ¿sí? De esta forma o adecuarlo a nuestro sistema de salud, ¿ya? Y les voy a presentar 2 casos clínicos. En el primero, tenemos una paciente de 37 años, ¿sí? Cursa su segunda gesta, el anterior parto normal, ningún antecedente que sea conocido de cromosomopatías, llega a hacerse la ecografía, por LSR nos da de 12.4 semanas y tenemos una translucencia nucal de 1.3, ¿sí? Entonces, a esta paciente se ha realizado, se le ha indicado que se haga el marcadores bioquímicos a las 10 semanas, ultrasonido a las 12, se les ha indicado que tiene mayor tasa de falsos, de detección y una menor tasa de falsos positivos. Vemos que el riesgo basal, que es el riesgo ¿de qué? Es el riesgo de que un feto salga afectado con una cromosomopatía por la edad de la madre. Entonces vemos que por la edad de la madre tiene un riesgo de trisomía 21 de que entre 188 bebés uno salga afectado. En trisomía 21, perdón, en trisomía 18, 1 en 462 y en trisomía 13 de que de entre 1449 fetos uno salga afectado. Se ha realizado pues los marcadores bioquímicos y ecográficos y nos da un riesgo ajustado, ¿sí? De que en trisomía 21 especialmente vemos que de 1867 fetos uno puede presentar una cromosomopatía. ¿Qué significa? Pues que nuestro valor o nuestro riesgo disminuyó, porque si ustedes recuerdan, ¿sí? Entonces, el riesgo alto es de entre 11 a 250, ¿sí? Entonces, de aquí estaríamos hablando que la paciente solo por su edad tiene un riesgo alto. Y nosotros podríamos pensar que solo por eso ya tiene que hacerse una prueba invasiva. Pero aplicando los marcadores, nos disminuyó y tenemos un riesgo bajo. Entonces, ¿qué es el seguimiento de esta paciente? Un control normal, ¿sí? Control normal a las 20 semanas. Y tenemos el otro caso, una paciente de 41 años, primera gesta, que acude a su control ecográfico, ¿sí? Para ver marcadores, a las 11 semanas por LSR. Y nos da una medida de translucencia nucal de 2.8. De igual forma, no tiene antecedentes de esta paciente de alguna cromosomopatía que se haya visto en su familia, ¿sí? Y aquí vemos que el riesgo basal, tenemos un riesgo alto para trisomía 21, que entre 63 fetos uno pueda presentar síndrome de Down, ¿sí? Esto es cuantificación de proporciones nomás, ¿sí? Vamos a ver ahora que el riesgo ajustado, haciéndole los marcadores ecográficos, nos disminuyó el riesgo, ¿sí? Eso significa que esta translucencia de 2.8 a las 11 semanas tiene que estar en un percentil bordeando el percentil 94-95 y por eso nos dio este riesgo, ¿sí? Por eso nos dio este riesgo y nos disminuyó. O sea, ya teníamos un riesgo y nos aumentó, perdón, ya teníamos un riesgo alto y lo hizo más alto el riesgo. Sí, pero ¿qué vamos a ver en esta paciente? Que no se ha hecho marcadores bioquímicos. Entonces, tener claro que los marcadores ecográficos me dan un porcentaje de detección del 80%, combinados 90-95%. Entonces aquí tenemos 80% de que el feto pueda presentar entre 15 fetos normales, uno puede presentar síndrome de Down. ¿Qué se hace en este momento? Pues se escogió realizar marcadores bioquímicos por parte de la paciente y por parte del médico que está realizando su ecografía con previo asesoramiento, ¿sí? Se le realiza y vemos otro riesgo reajustado. Vemos que solo por haber revisado los marcadores bioquímicos y reajustar al riesgo que ya nos salió por ecografía, vemos que nuestro riesgo disminuye, ¿sí? Teníamos 1.63, teníamos 1 en 15, y ahora tenemos de que entre 669 fetos, uno nos salga afectado con alguna cromosomopatía. Y de igual forma vemos que entre trisomía 18 y 13, pues que ha aumentado, ¿sí? Entonces, importante, ¿sí? Tratar de que lo más óptimo sea realizar la prueba bioquímica a las 10 semanas. Y si no tiene, pues revisar el riesgo. Si nos sale un intermedio, podríamos realizar en ese momento un test bioquímico, ¿sí? Para evaluar cómo está nuestro riesgo, ¿ya? Listo. Eso por parte de la charla que estamos. Y les voy a dar la última encuesta que quiero que por favor
la contesten, ¿sí? Vamos a iniciar la votación. En su experiencia, ¿ha recibido un informe indicando una categorización de riesgo para defectos cromosómicos? ¿Sí o no? ¿Listo? O sea, la evidencia se ve que es muy obvia. Ya, sigan votando. Listo, listo. Andrea levantó la mano, por favor. Al final del webinar le haremos que nos pregunte. Sí, vamos a ver. Entonces, en la mayoría vemos que no envían una ecografía adecuada evaluando el riesgo, ¿sí? Entonces, eso hace suponer que las ecografías lamentablemente están hechas a medias, ¿sí? No puedo decir están hechas mal, ¿por qué? Porque no estoy viendo cómo están haciendo la ecografía ni nada. Suponiendo que están tomando toda la sistematización, la organización, los puntos que se debe hacer según las normas internacionales, sí, en mediciones del feto, pero si no les envían con riesgo, pues algo está pasando, ¿no? ¿Y por qué es importante ver el riesgo? Pues porque si a ustedes solamente les envían el resultado de un informe indicando translucencia nucal, por decirlos 2.4, onda del flujo del ductus venoso, onda normal, ¿sí? Entonces, en conclusión, obviamente les van a poner que están todos los marcadores bien, pero no es eso lo recomendable. ¿Por qué? Porque puede ser que ese feto con 2.5 de translucencia nucal, que aparentemente vemos que está bien, pero para las semanas de gestación, ¿qué tal que sea un percentil 99? Y que nosotros digamos en todas nuestras consultas, su bebé está bien, su bebé está bien, su bebé está bien, y oh sorpresa, nace con un síndrome. Entonces hay que tener cuidado, sí, porque es su paciente, es su control, y por mucho que ustedes apliquen todas las normas que se necesitan, pero si necesitan alguna prueba de tamizaje, tienen ustedes también que valorar la calidad de esa prueba, ¿sí? Para finalizar, vamos a ver unas perlas, ¿sí? La principal, o sea, ya dentro de toda esta exposición, quiero que se graben. No es ecografía de primer trimestre, no es solo ecografía cromosómica, es el screening de primer trimestre. ¿Qué es lo óptimo? Que se le realicen 2 pasos, ¿sí? Los que ya se les indicó. Ya, la segunda perla, verificar la edad gestacional. ¿Por qué? Pues porque con la edad gestacional, como les dije, por la fecha de menstruación, perdón, la fecha de última menstruación, hay un sesgo de 10 días, a diferencia de una ecografía que tiene 5. Entonces, esto nos va a permitir valorar, ¿sí? En qué semanas la paciente tiene que irse a hacer ese marcador bioquímico, que es lo óptimo. Y lo otro, lo óptimo realizar la ecografía es a las 12 semanas, entonces le voy a encaminar a mi paciente a que se haga las 12 semanas del eco. Porque hay pacientes que, como les digo, pueden afirmar que sí menstruaron, que no están seguras, y hay veces que llega la paciente que ha pasado, llega para su ecografía, se alista y vemos que el embarazo tiene 15 semanas y no hay cómo hacer, ¿sí? Lo tercero, como les digo, lo óptimo, los marcadores bioquímicos. Preferentemente tenemos que empezar a asesorar que se realiza a la semana 10, ¿sí? Indicar para qué se va a realizar, qué vamos a evaluar, indicar que es un tamizaje, que vamos a valorar riesgos, por favor, no vamos a diagnosticar síndrome de Down, ¿ya? Lo otro, que un marcador ecográfico, lo mejor es realizarlo a las 12 semanas. ¿Por qué? Como les dije, a las 11 semanas puede ser que el feto aún no cumpla los 45 milímetros. A las 13, ¿por qué? Porque el feto se pone vertical y esa medida que necesitamos, ¿sí? Que sea un corte sagital, ¿sí? Que esté en posición neutra, dorso posterior, no se cumpla. Entonces vamos a medir mal y se va a datar mal la edad gestacional, ¿sí? Lo otro, ¿qué vamos a hacer? Pues con las medidas, con la translucencia nucal, vamos a verificar, ¿sí? La medida de la translucencia nucal con percentiles. ¿Cómo? Pues viendo, comparando en las calculadoras fetales que les voy a mostrar acabando esta charla, ¿no? Lo otro, vamos a categorizar el riesgo. Independientemente que ya en el eco les haya llegado sin riesgo, pues ustedes tendrían igual que ver cómo está. ¿Cómo pueden ver? Pues obviamente con la calculadora fetal van a ver qué percentil tienen y se van más o menos ya a dar cuenta si está bien hecho, si está mal hecho, y hasta en el caso les tocaría mandar a repetir esta ecografía, ¿sí? Para que verifiquen los riesgos. Ustedes lo que pueden hacer es verificar que la translucencia nucal
esté en un percentil adecuado para indicar que sí, o sea, esa translucencia sí está normal, bueno, sigamos adelante, ¿sí? Y lo último, una vez que ya se les entregue su informe con los determinados riesgos, dar la asesoría, ¿sí? Independientemente de que la paciente tenga un riesgo alto, un riesgo bajo, un riesgo intermedio, nosotros estamos encargados de ¿qué? Pues de dar la asesoría. ¿Por qué? Porque nosotros somos encargados de ver el control prenatal. Si se dan cuenta, ¿a quién llegan más las pacientes? Pues primero llegan al primer nivel de atención. ¿Dónde está? Pues donde está el obstetra, la obstetriz. Y nosotros somos encargados de valorar bien esa paciente, de ver el riesgo, ¿ya? Si tiene un riesgo normal, siga. Si en algún momento el riesgo me cambia por alguna otra cosa, un ejemplo, un riesgo de preeclampsia, pues hasta ahí llegó y tenemos obviamente que hacer un manejo multidisciplinario. No podemos quedarnos solo con esa paciente, ¿ya? Y en el manejo multidisciplinario, obviamente, si hay retrasos y eso, pues tenemos que también saber más qué es lo que se tiene que realizar con esa paciente para el momento que ya le vea al especialista, tenga todo listo y no esté en ese momento recién tratando de hacer algo que se pudo hacer más antes, ¿no? Les voy a compartir en este momento la calculadora fetal, ¿sí? Denme un momento, voy a dejar de compartir y les voy a indicar la calculadora fetal donde necesitan ustedes calcular qué percentil tiene su bebé, o bueno, el bebé de la paciente, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es meterse a The Fetal Medicine Foundation, ¿sí? Van a elegir la opción de calculadora, se van a ir a trisomías, ¿sí? Se van a ir a trisomías y aquí lo que vamos a calcular nosotros, pues, bueno, aquí lo que les envían, sí, es la fecha en que se realizó el eco, la fecha en que se realizó, perdón, el examen, en el caso que se haya hecho marcadores bioquímicos, sí, si no se hizo, pues ustedes lo ponen no, no, y miren la diferencia. Con marcadores bioquímicos, ¿sí? Esto es el MONT, ¿sí? Sino que está, perdón, está esta página traducida y dice mamá. Aquí lo que debería estar es múltiplos de mediana, que son los MONTs, que es como se debe enviar el resultado. Si ustedes les envían un resultado con unidades internacionales por decilitro de la BTHCG libre, pues está mal. Tienen que enviarles ese dato con múltiplos de mediana, ¿sí? Entonces vamos a ver, ustedes también pueden coger y preguntar a su paciente, ¿sí? Decirle la fecha que nació, preguntar si tuvo algún antecedente y qué es lo que nos vamos a concentrar pues aquí, ¿sí? Vamos a poner los milímetros que le ha salido de la LCR del feto. Entonces, un ejemplo, vamos a poner 65 milímetros, ¿sí? Nos da para 12 semanas con 6 días, ¿ya? Entonces, como les dije, nuestro screening a las 12 semanas, pues, tienen que datar ahí la edad gestacional, que es lo mejor, porque a partir de esto vamos a hacer todos los cálculos para las 20 semanas, para las 37, para todo, ¿no? La translucencia nucal ponemos que está en 2.5, ¿ya? Entonces vemos que está en un percentil 71 y vemos que la frecuencia cardíaca también, que es un marcador de base, le podemos poner 155, nos indica que tiene menos 5 latidos por minuto de la media de la normal, pero no significa que esté mal. Entonces nosotros así vamos a evaluar, ¿sí? Que nuestra paciente tenga una translucencia nucal que no esté patológica, ¿sí? Porque no es, como les puse acá el mismo caso, le puedo poner de 2.9, ¿sí? Y le puedo poner aquí que tiene el feto 45 milímetros, percentil 94. Si le pongo un feto que tiene 84 milímetros, percentil 51, está bien. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar solo por la medida, sino que tenemos que empezar a percentilar la translucencia nucal, ¿sí? Entonces, esa calculadora ustedes pueden utilizar para evaluar el percentil que tiene la translucencia nucal dependiendo de la edad gestacional, ¿sí? Y para terminar, a ver, perdón, les voy a compartir una reflexión que es de Conatal, ¿sí? Para que empecemos a manejar un poquito mejor, perdón, las cosas, ¿sí? ¿Cuál es la reflexión? Pues voy a dar un ejemplo básico, un ejemplo que es cotidiano, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros nos vamos de la casa? ¿Qué revisamos? Que estén las ventanas cerradas, que estén las luces apagadas. En este caso, reviso que la hornilla esté apagada. ¿Para qué? Pues para evitar que haya un incendio mayor y que no se pueda controlar.
Es lo mismo que tenemos que aplicar nosotros en nuestras pacientes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar a todas nuestras pacientes, tamizar a nuestras pacientes, ¿para qué? Para buscar el riesgo de que a posterior pueda tener algún riesgo mayor de preeclampsia, algún riesgo para cromosomopatías. Ustedes saben todo, el control prenatal se basa a tamizaje. ¿Por qué? Mandamos biometría, ¿para qué? Pues para tamizar, por decirle, la cantidad de hemoglobina para ver si tiene o no anemia, ¿sí? Mandamos un hemo pues, para ver si la paciente tiene o no tiene alguna infección, ¿sí? En este caso, tamizamos a nuestro paciente con marcadores para evaluar el riesgo de que pueda tener una cromosomopatía o a su vez también un evento de preeclampsia, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Pues tenemos que estar como en la imagen de aquí, en nuestros pacientes, revisando, evaluando, sí, buscando cuál es la paciente de mayor riesgo, ¿sí? Y no quedarnos como acá, el sujeto de aquí, que vemos que está sentadito, esperando a que pase un evento adverso como lo de acá, ¿sí? Nosotros no somos los bomberos, por decirlo así, ¿sí? Los bomberos son los que están capacitados para cuando ya pasó el accidente, tratar de apagar las llamas, pero como vemos aquí, esta casa no va a ser lo mismo, no se va a recuperar, es lo mismo con nuestras pacientes. Si nosotros no tamizamos de una forma adecuada, no evaluamos los riesgos, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos esperando y qué tal que viene a las 33 semanas y pongamos un evento de un óbito fetal que pudo haber sido producido por una hipoxia. ¿Y la hipoxia por qué? Por un trastorno hipertensivo, que podíamos verlo en el tamizaje de primer trimestre, ¿sí? Podíamos verlo en el tamizaje entre las 13.6 semanas. Como le digo, nosotros en Econatal realizamos todo este cálculo, realizamos cálculo para aneuploidías, cálculo para riesgos de preeclampsia, cálculo para parto pretérmino, cálculo para restricción, que nos vamos a basar en este screening, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que van a hacer de ahora en adelante? ¿Van a estar tamizando como el sujeto de un lado o van a estar esperando que la paciente tenga ya un evento adverso para poder intentar actuar en algo, ¿no? Eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que esta charla sea de su agrado. Sí, espero que se haya comprendido y si tienen dudas, por favor, que las indiquen para irlas resolviendo. A ver si me parece que alguien levantó la mano. Tenía Sí. una pregunta. Ajá, Andrea, vi por ahí que alzó la mano. Para cualquier persona que tenga ahorita una pregunta, puede activar su micrófono y hacer la pregunta. Hasta mientras, bueno, Evelyn nos pregunta si el margen de error de 10 días es más, menos. Ya, el margen de error, claro, sí, el margen de error es más o menos 10 días. Exacto, el margen de error, en cambio, con una medida adecuada de LCR y también adecuada a las semanas de gestación, podemos hacer un webinar también de cómo datar correctamente la edad gestacional, es de más o menos 5 días. Entonces, en este sentido, ¿qué prefiero yo? ¿Que haya más o menos 10 días o más o menos 5 días? Yo prefiero 5 días, ¿no? Porque a partir de esta ecografía voy a seguir con el resto de ecografías. La ecografía morfológica, por mucho que parezca, pero va a tener mucha correlación para ver el percentil de crecimiento con la ecografía de primer trimestre. Que eso también, bueno, podemos explicarlo en algún otro webinar que realicemos a posterior. Ya, Betty también nos hace una sugerencia. No sé si nos puedes hacer la pregunta, Betty. A ver. Betty nos había sugerido si es que podemos hacer un ejemplo en la calculadora de un feto normal y un feto anormal. Listo, a ver, entonces les voy a compartir la pantalla de la calculadora fetal para que ustedes puedan seguir. Y si están en su ordenador, igual pueden poner la pantalla a un lado y ir conmigo, ¿no? A ver, entonces, igual entramos calculadora fetal, entramos a cálculo de trisomías y nos bota a esta página, ¿no? Aquí lo primero que debemos poner es la fecha en que se examinó esta paciente, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, la fecha cuando le hicieron el marcador bioquímico, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos opciones, ¿sí? Si no se realizó la paciente el marcador bioquímico, si sí se realizó y cuál es la expresión en múltiplos de mediana que se les entrega o si es que está en espera, ¿ya?
En el caso de que pongamos, obviamente, que no se realizó, que generalmente es lo que está pasando ahora, ¿no? Déjenme recargar la página porque no me salen unos datos acá, ¿ya? Ya, en el caso que no se haya realizado la paciente el examen, el marcador bioquímico, obviamente, primero debemos tener presente que tenemos una tasa de detección del 80% solo por marcadores cromosómicos. Y aquí vamos a ver la fecha de nacimiento de la paciente. Por ponerles un ejemplo, ponemos el 30 de septiembre de 1990. ¿Sí? Ponemos eso. Y tenemos que preguntar a nuestra paciente si ha tenido algún evento de algún feto afectado con trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13. En este caso vamos a ser de un paciente que no ha tenido ninguna molestia. ¿Sí? Entonces ponemos que no, ¿sí? Y aquí vamos a ver la LCR, suponiendo que nos vino nuestro paciente con una edad gestacional aproximadamente de 13 semanas, ¿ya? Bueno, pongámosle 12, que debería ser como que lo más óptimo, ¿sí? Pongámosle 64, ya, 12.5, ¿ya? Y vamos a verificar la translucencia nucal, ¿cuánto nos reporta? Nos reporta una translucencia nucal de 1.8, por decirlo, ¿sí? Está cargando, perdón. A ver. Perdón. Aquí como la paciente no tiene la prueba bioquímica, tenemos que poner la fecha actual, ¿sí? Entonces vamos a poner la fecha suponiendo que hoy se vino a hacer la ecografía, entonces ponemos la fecha actual de la paciente, la fecha actual, perdón, en que vino la paciente a hacerse atender, ¿sí? Porque necesitamos sacar la edad gestacional actual a la que tenemos. ¿Ya? Y vemos aquí que nos salen los riesgos, ¿no? Tenemos un riesgo de, primero, tenemos que la paciente tiene 29.8 años, no ha tenido ningún antecedente, y por la longitud... espera un momento, no está cargando bien esta página. También pueden descargarse la app en el Play Store, ¿sí? Ahí es gratuita, ahí ustedes pueden poner The Fetal Medicine Foundation y se descarga en la calculadora, ¿sí? A ver, veamos si es que el internet no nos complica la existencia, ¿sí? Vamos a poner la fecha actual. Ponemos que la paciente no se ha realizado el test bioquímico, ¿sí? La fecha de nacimiento, pues volvemos a poner la fecha de nacimiento de la paciente, ¿ya? Ponemos que no ha tenido un evento adverso. La medida del bebé, del feto, perdón. La translucencia nucal, ponemos 1.8. Y ponemos la frecuencia cardíaca del bebé, ¿sí? Pongamos 155 latidos por minuto. Entonces aquí nos va a dar un resultado de riesgo. Tenemos un momento. Entonces nos indica, ¿sí?, que el riesgo basal de la paciente por la edad gestacional es de que entre 625 fetos afectados, perdón, entre 625 fetos, uno salga afectado con trisomía 21, de igual forma la trisomía 18 y 13, ¿no? Y modificando con nuestros riesgos de base, con nuestros marcadores de base, la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca, vemos que nuestro riesgo, que era un riesgo intermedio, disminuyó y ahora es un riesgo bajo, ¿sí? Tenemos de entre 3.333 fetos, uno puede presentar síndrome de Down, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos ver en el caso de fetos que sean sin algún defecto o riesgo de trisomías. Ahora vamos a ver igual de un feto, suponiendo de la misma paciente, pero vamos a cambiar los datos, ¿no? Entonces, la paciente está llegando el día de hoy a realizarse la ecografía. Ponemos de igual forma, digamos que no se realizó el test combinado. La fecha de nacimiento, volvemos a poner la misma fecha de nacimiento. ¿Sí? Podemos poner que tuvo un riesgo de trisomía 21 y que no tuvo de 18, perdón, tuvo un antecedente aquí, ¿sí? Podemos poner acá que el feto vino a las 11 semanas, una translucencia nucal, podemos poner igual 2.9, miren, percentil 94, ¿sí? Si es que yo cambiara, pese a que tengo una trisomía 21 establecida, pero le cambio a 84, que es lo mínimo, miren,
sea, el percentil está normal. Pero suponiendo que el bebé viene a las 11 semanas y suponiendo que también tiene una frecuencia cardíaca elevada de 190 latidos por minuto, me indica que tiene 23 latidos por minuto sobre la media de los fetos que en 11 semanas debería tener una frecuencia cardíaca estable. ¿Sí? Realizamos el cálculo de riesgo y nos da igual, paciente de 29.8, o sea, 29 años con 8 meses, tiene un riesgo de que un bebé ha presentado la trisomía y miren, por esto tenemos que entre 127 uno puede presentar una trisomía, ¿sí? Tenemos de que en trisomía 18, entre 1250 uno puede presentar y en trisomía 13 solo por la edad 5000, o sea, miren, el riesgo es súper bajo, ¿no? En la trisomía 13. ¿Qué vemos con la combinación? Aquí combinamos la edad de la paciente más la translucencia nucal y la frecuencia cardíaca. Tenemos que de 3 fetos, 1 puede nacer con un evento adverso de síndrome de Down, ¿sí? Evaluamos, este es un riesgo muy alto. Trisomía 18 tenemos un riesgo intermedio. Y en trisomía 13, miren, 2 en 1, ¿sí? Si por la edad gestacional nos dio un riesgo súper bajo, pero la frecuencia cardíaca es lo que nos modifica en la trisomía 13, es lo que nos va a establecer si el feto puede estar más afectado de eso. Sí, en este caso tenemos 2 riesgos altos, tenemos que hacer una prueba invasiva, dependiendo de las semanas. Si está a las 11, pues aprovechamos haciendo una biopsia de vellosidad coreal para sacar cariotipo y ver si tiene diagnóstico de trisomía 13, 18 o 21. Sí, espero que haya quedado claro esa parte. ¿Alguien más, si es que tiene alguna otra pregunta, puede escribirnos ahorita o puede activar su micrófono para preguntarnos directamente? Sin miedo, sin miedo. Todo es válido. Aquí estamos para aprender. Miguelito, hay una pregunta de cómo le cambio a la página de inglés a español. Ah, eso es fácil. Solamente en la página dan clic derecho. Déjenme igual compartir para indicarles. O si no, activan una extensión del... Aquí está traducir. Bueno, ahorita como estoy compartiendo la pantalla no me permite nomás ver, pero pueden activar una extensión. Sí, aquí está detrás para cambiar de inglés a español. Siempre está en inglés, ¿no? Pero pueden ustedes poner aquí clic derecho, traducir al español. Esperen un momento y se traduce, ¿sí? Nada más. No hay mayor cosa aquí. ¿Alguien más? Entonces, Miguel, como conclusión sería que en las ecografías que nos lleguen sin la categorización del riesgo, nosotros poder evaluar ese riesgo mediante el uso de las calculadoras fetales. Así es, así es. Sí, lo óptimo que debería ser es que en el reporte del screening ya les llegue todo, ya les llegue los riesgos para todo lo que se debe realizar, pero si no les llega, obviamente pueden usar ustedes la calculadora fetal y ese rato en la asesoría a ver a su paciente indicar, que preguntar, ¿no? ¿Ha tenido riesgo? La fecha de su nacimiento, poner la fecha que está llegando a su consulta, evaluar las imágenes que les están enviando, porque puede estar el informe diciendo maravillas, pero ¿qué tal que en las imágenes le mandan una imagen de la placenta y no les manda más? O sea, no me quedaría yo con ese eco porque la verdad no estoy viendo una imagen donde verifique que esté bien la edad gestacional, ¿sí? Entonces, deberían hacer eso, ¿sí? Verificar, si no viene un reporte ecográfico con riesgos, pues verificar ustedes, verificar el percentil y podrían verificar también el riesgo. Hay otra pregunta. Evelyn nos pregunta, ¿la frecuencia cardíaca fetal en el primer trimestre considerada como normal, cuál es? Ya que me han llegado pacientes con una edad gestacional de 8 semanas con una frecuencia cardíaca fetal de 180 latidos por minuto. ¿Cómo evaluaría ese riesgo si así es? A ver, aquí más que evaluar riesgos de trisomía y eso, tenemos que ver cómo se comporta el sistema nervioso del feto en formación, ¿sí? Con la actividad cardíaca. Generalmente los fetos que tienen menos de 5 semanas, perdón, que están entre 5 semanas, 5 o 6 semanas, el riesgo punto de corte que sea algo malo es menos de 85 latidos por minuto.
¿ya? Cuando llegan a los 7 semanas, tiene que estar entre 110, hasta que llegue a las 14 semanas y tiene que regularse en 160, 150. Sí, entonces obviamente si yo tengo 8 semanas y un feto está con 180 latidos por minuto, me está indicando que está un poco elevado, ¿no? Porque tiene que empezar el sistema nervioso del feto a madurar, ¿sí? Entonces sí me puede indicar que puede haber algún problema en eso, o lo otro, pues que está madurando el sistema nervioso y con tranquilidad preferible esperar hasta realizar el eco de screening. ¿Por qué? Pues porque se ve, sí, está ya esto puesto en papers, que la trisomía 3 y 18 no llega a las 12 semanas. Sí, son raros los que sí llegan a las 12 semanas, pero generalmente estos fetos son los que se pierden, los que se abortan, ¿sí? La mayor cantidad de abortos es por defectos cromosómicos. ¿Dónde están incluidos trisomía 3 y 18? La trisomía 21 es compatible con la vida, obviamente con algunas cosas que también puede pasar eventualmente, pero esos son los que llegan al término, ¿sí? Entonces, preferiría pues evaluar hasta que tenga una madurez fetal del sistema nervioso que lo llegue a alcanzar pasadas las 13 semanas para ver cómo está, ¿sí? Entonces, Miguelito, cuando tengamos una frecuencia cardíaca elevada, es mejor estar en observación con ese bebé y esperar reevaluar en el eco cromosómico, en la ecografía de screening, reevaluar esa frecuencia cardíaca fetal. Así es, porque entre las 7 a 14 semanas el sistema nervioso está inmaduro y tiene que empezar a funcionar mejor el corazón. Otra pregunta hecha por Verónica Llanes. Dice, buenas noches, un gusto. ¿Esta calculadora tiene un margen de error? Claro, todas las calculadoras tienen margen de error. Esta calculadora está basado a un metaanálisis que se ha realizado y es por eso que de aquí se indica, ¿no? Que los rangos, desde que si realizan, pues, el tamizaje solo con solo con marcadores cromosómicos es de 80%, ¿sí? Mi rango de tasa de detección con falsos positivos del 4%, ¿sí? Y si es para trisomía 13, pues 93 y 18, 95 y 3.1. Entonces, claro que hay el rango de error, ¿no? La tasa de falsos positivos puede ser, si es que es combinado, pues 3.1, si es que es solamente con ecografía, 4 o 5%. ¿Alguien más quizás otra pregunta? Si es que alguien más tiene otra pregunta, lo puede hacer, puede dirigirse directamente por el micrófono, o de lo contrario, no sé si los ponentes del proyecto Econatal tienen algo más que acotar, que de alguna significancia. Creo que Miguelito, buenas noches. Y disculpa que te interrumpa otra vez. Creo que ya para finalizar sería la importancia, ¿no es cierto?, de cambiar la forma del control prenatal. Y como tú decías, tratar de hacer screening de las principales causas de morbimortalidad, tanto materna como fetal. Tú nos pusiste en una idea positiva, es mejor prevenir que apagar incendios. Creo que eso tenemos que llevarnos claro, ¿sí? Por otro lado, tenemos que estar claro, como tú dijiste, que no vamos a hacer un diagnóstico de síndrome de Down, ni de Así síndrome de es. Patau, ni de síndrome de Tuur, de Edwards. Simplemente vamos a valorar el riesgo, ¿sí? Porque el riesgo va a ser lo que nosotros categoricemos a la paciente y decidamos todo el control prenatal posterior de la paciente. Así es. Entonces, bueno, me parece que estuvo clara la ponencia. Te agradecemos mucho y si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar paso a la obstetriz Patricia Gualán. ¿Estás ahí, Pati? Ahí está con el micrófono apagado. Actívalo, Pati. Ya lo activo. Ya, buenas noches con todos. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí. Sí, te escucho. Buenas noches con todos los participantes.
Para Econatal, Centro de Diagnóstico Materno Fetal y Ecográfico, es un gusto haberles hecho partícipes de esta primera videoconferencia sobre el screening de 11 a 13 semanas. Este tema fue desarrollado para ustedes con el afán de que aumenten sus conocimientos, sus habilidades y actitudes, y que experimenten seguridad y tranquilidad a la hora de realizar la revisión obstétrica. Y también para que formen parte del grupo selecto de obstetras actualizados que brindan lo mejor a sus pacientes. Recordarles que Econatal se encuentra ubicada al sur de Quito, en el sector de la Gran Bretaña, a 20 metros de la parada de la Ecovía. Y quisiéramos terminar con una frase. Lo que cuenta no es la cantidad de horas que dediquemos al trabajo, sino la cantidad del trabajo que desempeñemos en esas horas. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por su atención, y recordarles que en los próximos 15 días vamos a continuar con la segunda parte de esta primera webinar. Sí, solo una última cosita, para que más o menos tengan en cuenta, les voy a compartir la forma de cómo nosotros estandarizamos nuestros informes ecográficos, ¿sí? Para que vean cómo está detallado el riesgo, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, disculpen que está el nombre de la paciente, sino que esto fue de primera instancia. Entonces, este es el informe que nosotros enviamos. Datamos la edad de la paciente, la fecha de la exploración y preguntamos, obviamente, todo lo que necesitamos para saber de la paciente. Sí, peso, talla, para verificar los múltiplos de mediana. Sí, enviamos lo que se revisa, pues del feto, cómo está, la frecuencia cardíaca. Vemos el diámetro biparietal, que esto es algo importante, que nos va a servir en un ecomorfológico, ya lo veremos después, ¿sí? Y aquí, como ven, mandamos detallado el riesgo, ¿sí? Cuánto tiene de un riesgo basal y cuánto está reajustado, ¿sí? Para todo. Esto ya es una clase que igual le dará en el próximo webinar para indicar cómo evaluamos este riesgo. E indicamos cómo se evaluó el riesgo y qué se tomó en cuenta y las tablas de normalidad, ¿sí? Eso sería solo para mostrarles cómo se debe realizar un informe. Listo, Muchas entonces, gracias, compañeros. sí, por Hasta último, dentro de, hasta la próxima. acotar que en el grupo de WhatsApp se les enviará igual el enlace de invitación al grupo de WhatsApp para que puedan ustedes compartirlos con otros profesionales para que nos acompañen en estos webinars. Muy agradecido a los exponentes, al grupo Econatal y a ustedes por prestarnos su atención y por estar con nosotros en esta noche. Muy agradecidos, que tengan una excelente noche. Evelyn está levantando la mano. Está aplaudiendo. Está aplaudiendo. Así. Ya, muchas gracias. Que les vaya bien. Hasta mañana. Gracias, Hasta la hasta mañana. próxima. Hasta la próxima.